Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 44, el protector de una necómata. Así Bardo las recibiría, y después él se sorprendería, al igual que los demás, donde Bardo diría, ¿y esto qué es? Donde Kiba diría, son lágrimas de Fénix, son un objeto curativo, así Bardo se sorprendería, y después diría, mientras veía a Ravel, ¿y por qué me las das? A lo que ella mientras estaba sonrojada diría, bebé, bueno, has luchado por las facciones en varias ocasiones, espero que eso pueda ayudarte a curarte si lo que llegas a necesitar, donde Bardo se sorprendería. Pero después pondría una sonrisa, y después diría, gracias, tú sí me caes bien, no como tu hermano, donde Ravel se sonrojaría por eso, y después diría, no fue nada, así ella después diría, bueno, nos veremos en un momento, así ella se retiraría, donde Issei diría, rayos, una loli le coqueteó a Bardo, ¿cómo pudo ser eso posible? Así todos irían por algo de beber, pero Koneko se habría alejado de los demás, y Bardo se habría dado cuenta de esto, así él la seguiría, mientras que Rías también. Y después ella también los seguiría, así los tres llegarían afuera del salón, donde Rías alcanzaría a Bardo, y después diría, Bardo, ¿qué pasa? ¿Por qué saliste? Donde Bardo diría, vi que Koneko vino hacia acá, así que la seguí, donde ella se sorprendería, y después diría, Koneko, desde el mes pasado estaba muy inquieta, vamos Bardo, así él diría, sí, mientras que Koneko estaría caminando por una densa arbolera, hasta que alguien diría, vaya, así que viniste hacia acá, Shirone. Donde Koneko miraría hacia arriba, y después diría, hermana, Kuroka, a lo que Kuroka diría, dime, ¿por fin estás dispuesta a regresar conmigo por las buenas, o por las malas? Donde Koneko diría, ahora soy más fuerte, no podrás luchar contra mí, así que te lo pido de buena manera, vete de aquí, a lo que Kuroka diría, niña, soy tu hermana mayor, no puedes decirme qué hacer, así Kuroka haría un círculo mágico, pero después Koneko habría desaparecido, dejándola sorprendida. Y en eso ella recibiría un golpe, mientras se sorprendía, ya que Koneko estaba a un lado de ella, pero después Koneko le daría una fuerte patada, y Kuroka con mucha dificultad se alejaría de ella, donde Kuroka diría, rayos, ¿cuándo fue que te hiciste tan fuerte? Pero después Koneko diría, aún no has visto nada, así para la sorpresa de Kuroka, y de Bardo, quien habría llegado junto a Rías, Koneko envolvería sus puños en haki de armadura, donde Bardo diría, eso es. A lo que Rías mientras ponía una sonrisa diría, haki de armadura, así Bardo miraría a Koneko sorprendido, a lo que Koneko se abalanzaría sobre Kuroka, donde Kuroka diría, espera Shirone, pero después Koneko trataría de darle un fuerte golpe, pero Kuroka lo esquivaría, así Koneko destruiría el piso detrás de ella, pero después Koneko iría tras Kuroka, quien se sorprendería, y en eso esquivaría los golpes de Koneko con algo de dificultad, a lo que Kuroka pensaría, rayos. ¿Cómo fue que Shirone se volvió tan fuerte? Pero después Kuroka se percataría de que Koneko se estaba moviendo más lento, mientras también jadeaba algo del cansancio, a lo que Rías diría, no, Koneko, ¿pero qué le pasa? A lo que Bardo diría, es el gasto de energía, donde Rías diría, el gasto de energía, a lo que Bardo diría, Rías, ¿cuándo fue que Koneko despertó su haki? A lo que Rías diría, hace 10 días, cuando estábamos entrenando, la mayoría logró despertarlo. A lo que Bardo se habría sorprendido, y después diría, solo hace 10 días, rayos, a lo que Rías diría, ¿pero qué pasa Bardo? ¿Por qué reaccionas así? A lo que Bardo diría, si solo fue hace 10 días, Koneko no debió activar el haki en batalla, su cuerpo no está acostumbrado a llevar esa cantidad de energía, además, para usarlo ya en batalla, antes necesitas de un lapso de tiempo para poder entrenarlo, dejar que tu cuerpo se acostumbre al haki, porque si no dejas que lo hiciera, tu energía se cansará más rápido. Así Rías se sorprendería, pero después Koneko caería, y ella comenzaría a jadear mucho del cansancio, pero también escupiría algo de sangre, donde Rías y Bardo se sorprenderían, a lo que Rías gritaría, Koneko, así ambos irían con ella, donde Kuroka diría, vaya, Shirone, por un momento creí que de verdad estaba en peligro, pero veo que fue solo algo temporal, así que no corro peligro, a lo que ella vería a Rías y a Bardo, y después diría, entréguenme a Shirone, ahora. A lo que Rías diría, jamás, pero después
después Bardo se pondría enfrente, y en eso diría, Koneko, me sorprendió que usaras haki, pero ahora descansa, yo me encargo del resto, a lo que Kuroka diría, encargarte del resto, estúpido, ¿acaso no sabes quién soy? A lo que Koneko diría, Bardo Senpai, pero después Kuroka al oír el nombre de Bardo se sorprendería, y después diría, espera, dijiste Bardo, así ella después vería a Bardo, y en eso diría, tú eres ese chico que luchó en la junta de facciones. A lo que Bardo activaría su haki del rey, y en eso le enviaría una onda a Kuroka, donde ella se quedaría paralizada, al igual que sentiría su cuerpo muy pesado, mientras decía, no puedo moverme, pero ¿qué pasa? A lo que Koneko y Rias también se sorprenderían, ya que sentirían como el poder de Bardo de un golpe aumentó, a lo que Rias diría, Bardo, pero ¿qué pasa? Antes no tenías ese poder, pero después Bardo caminaría hacia Kuroka, mientras ella estaba asustada, a lo que Bardo diría, si vuelves a tocarle un pelo a Koneko, juro que estrellaré tu cabeza contra el suelo 10 veces seguidas, así Kuroka se asustaría, mientras que Koneko se sorprendería de ver cómo él la estaba defendiendo, pero esto causaría un rubor en ella, donde Kuroka diría, ¿qué es este chico? Pero después Bardo desviaría un ataque que vendría de un costado, y después Bikou habría llegado, donde Kuroka diría, Bikou, a lo que él mientras estaba nervioso diría, rayos, Kuroka, debiste esperarme a que llegara, donde Bikou miraría a Bardo. Y después diría, me disculpo por las tonterías de mi compañera, nos retiraremos, a lo que Kuroka se sorprendería, ya que si él se ponía nervioso, significaba que Bardo era algo serio, así Bardo los miraría, quienes se asustarían, pero después Bardo desactivaría su haki del rey, y en eso Kuroka se sentiría más aliviada, pero Bikou no perdería el tiempo, y se la llevaría, así ambos se irían de ahí, donde Bardo se giraría, y después diría, ¿estás bien Koneko? Así ella mientras era sujetada por Rias diría, Bardo Senpai, así ella derramaría unas lágrimas, y después lo abrazaría, donde Bardo se sorprendería, pero le correspondería su abrazo, así Rias pondría una sonrisa, pero después Bardo diría, no te preocupes, ahora estás bien, así Bardo miraría a Rias, y después ella sentiría su cabeza, así ambos se llevarían a Koneko, mientras tanto con Bikou y Kuroka, ellos habrían llegado a otra parte de esa zona, donde Bikou diría, tonta, no vuelvas a estar así enfrente de ese sujeto. A lo que Kuroka diría, ¿qué fue lo que hizo? Porque no pude moverme, a lo que Bikou diría, ese chico, es Monkey D. Bardo, fue el quien luchó contra ese pirata del mundo humano, donde casi destruyeron la ciudad, por eso Bali advirtió que si lo veíamos, no nos acercáramos con intenciones hostiles, así Kuroka se sorprendería, mientras tanto, con los chicos, Asia y Ninfu curarían a Koneko, mientras todos los demás serían llamados por los líderes, así ellos irían a la reunión, donde Sir Sech diría, buenas noches a todos, es un gusto que los aquí presentes sean testigos de un evento importante, ya que el mundo sobrenatural y la facción nórdica harán oficial su alianza, pero mientras esto pasaba, Bardo estaría en una mesa comiendo a una gran velocidad, mientras los chefs seguían trayendo comida, mientras su grupo estaría algo apenado, a lo que Ninfu diría, ese cabeza hueca, porque tiene que comer ahora, mientras Akeno diría, ara, Bardo-kun nunca cambiará. A lo que Rias diría, mientras suspiraba, él no tiene remedio, por su parte Odin, Rosways, y Barakiel junto a muchos otros invitados, estarían sorprendidos por ver la cantidad de comida que estaba comiendo, pero después arriba de esa zona, se abriría un portal, dejando a todos sorprendidos, y de ahí saldría Loki, mientras que a un lado de él, Smough y Venus saldrían, dejando sorprendidos a todos, pero también muy aterrados, a lo que Odin diría, Loki, pero después Loki diría, viejo Odin, así él miraría a todos. Y después diría, pero qué falta de respeto de unos seres tan repugnantes como ustedes, porque rayos ninguno se arrodilla ante mí, a lo que todos se pondrían nerviosos, mientras otros se asustaban, así Loki vería a los líderes, y después diría, reyes demonios, y líderes de la facción de los ángeles, y ángeles caídos, es un gusto volver a ver los escorias, donde Rosways diría, Loki-san, así Loki diría, como siempre, el viejo acompañado de una ramera valquiria, si vienes conmigo y te vuelves mi ramera. Tal vez te perdone la vida, donde Rosways se molestaría por ese comentario, a lo que ella diría, es una falta de respeto muy grande que actúes así, a lo que Loki diría, no eres nadie importante para decirme qué hacer, pero después todos estarían algo nerviosos, ya que vendría con sus otros dos hijos, mientras que unos pensarían cuál sería su reacción por la derrota de uno de ellos, pero después todos escucharían como Bardo diría, eso estuvo delicioso. Oigan, ¿podrían traerme más? Todos ante esto se sorprenderían,
dirían, pero se pondrían nerviosos, a lo que Loki lo miraría, y después diría, oye, gusano, ¿quién rayos te crees para comer en mi presencia? Pero Bardo lo ignoraría por completo, sorprendiendo a todos, incluidos a la facción nórdica, donde Smough y Venus se sorprenderían un poco por ver cómo lo ignoraba, a lo que Loki se enfurecería, y después unos demonios dirían, ¿pero qué está haciendo ese sujeto? ¿Acaso quiere que nos maten? Pero qué estúpido es, a lo que Sir Seth diría algo nervioso, Bardo-kun, no actúes así por favor, no importa si eres alguien fuerte, ese sujeto es alguien diferente, y no viene solo, mientras Miguel y Ariel dirían nerviosos, Bardo-kun fue quien derrotó a Galiel, mientras que su grupo, todos se preocuparían por esto, donde Kiba diría, Bardo-kun, ¿qué haces? ¿Por qué lo estás ignorando? Donde Xenovia diría, por favor Bardo-kun, no sigas así, pero también, en ese momento, Kuroka y Biko estarían escondidos. Mientras esperaban a que Loki llamara a su mascota, Nerfi, pero también se sorprenderían de ver cómo Bardo ignoraba a Loki, a lo que Kuroka diría, pero qué tonto, porque lo ignoro, donde Biko diría, no importa si es alguien fuerte, ese sujeto es alguien que no debe tomarse a la ligera. Pero después Loki diría, estúpido mortal, ¿quién te crees que eres para faltarme el respeto así? Por lo que Loki haría un círculo mágico, y le arrojaría un ataque, donde todos dirían, no, Bardo, así él lo recibiría de lleno, y habría una gran explosión, mientras también se levantaba una cortina de polvo, a lo que Loki diría, mientras veía a todos, que esto sirva de ejemplo para aquellos que osen faltarme el respeto. Donde algunos se sorprenderían, pero otros se asustarían, donde Odin, Rosways, y Barakiel, junto a los demás líderes y los chicos se asustarían por eso, y después Barakiel diría, no, ese chico, pero qué tonto fue por hacer eso, donde Rosways diría, porque lo ataco así, pero después todos seguirían escuchando como algunos platos se estaban moviendo, y después al despejarse el polvo, Bardo y toda su mesa estaría intacta, así dejando a todos sorprendidos. Donde Smough y Venus lo verían, y después Venus diría, así que es él, así él vería a Smough, y él se sorprendería un poco, pero después Loki diría, gusano, no te moriste, así él estaba a punto de lanzar otro ataque, pero Bardo diría, espera, así él se colocaría de pie, y después iría enfrente de Loki, donde Bardo diría, no quiero que llenes mi comida con tus estúpidos ataques que levantan tierra, así todos se sorprenderían por la manera en cómo le hablo, mientras que Loki se enfurecería. Y después diría, maldito, ¿quién rayos te crees para hablarme así? Pero después Bardo diría, oye, por la manera en cómo estás hablando, estás colmando mi paciencia, porque me estás recordando bastante a los tenryubitos que hay en mi mundo, y esos cabrones me enfurecen, me molestan mucho, así que ahora, cállate, y déjame comer en paz, o te voy a patear el trasero. Ante esto todos se impactarían, y se pondrían pálidos, incluyendo Kuroka y Biko, al igual que los líderes. Y junto con su grupo dirían, bebé, Bardo, así Loki al oír eso, mientras aumentaba su poder estaría muy enojado, al igual que unas venas se mercaban en su cabeza, y después diría, yo soy un dios estúpido, ¿crees que te dejaré vivo después de eso? Pero después Smough y Venus se pondrían enfrente de Loki, a lo que él diría, ustedes dos, ¿qué rayos creen que hacen? Apártense de mi camino, a lo que Smough diría, cálmate, si no quieres salir herido, ¿acaso no te has dado cuenta de quién es ese sujeto? A lo que Loki diría, me da igual quién sea, no le perdonaré que me haya faltado el respeto, a lo que Venus diría, no entiendes con eso, así que te lo diré de manera directa, este sujeto es el nieto del vicealmirante Garp, uno de los héroes de la marina del mundo humano, y fue el sujeto que salvó a los líderes de las facciones en su junta contra la Brigada del Caos, donde Smough diría, y este fue el sujeto que venció a Galiel. Ante esto, los que no sabían eso de Bardo se impactarían. Y después dirían, él es un Di, es nieto de ese hombre, a lo que Barakiel diría, el nieto de un humano así de fuerte, donde Odin diría, ya veo, así que es cierto, donde Rosways también estaría sorprendida, a lo que Loki después diría, que, así él miraría a Bardo, y después diría, ese mocoso, es Monkey D. Bardo, así Loki se sorprendería, pero también se pondría algo nervioso, mientras veía su rostro, y venía a su cabeza la imagen de Garp peleando como un demonio. Donde Loki diría, no, tú eres un mocoso, nada más, me da igual que seas nieto de ese hombre, ahora mismo por la falta de respeto que me acabas de hacer, te haré pagar, donde Loki aparecería a su mascota, mientras que todos se sorprenderían de eso, pero después Biko y Kuroka saldrían de su sorpresa, y en eso dirían, está ahí, rápido tenemos que atraparlo, donde ellos estaban a punto de ir, pero después la mascota de Loki se desmayaría, dejando sorprendidos a todos. Donde Rosways diría, pero qué pasó, así todo el grupo de Bardo vería que solamente él lo estaría mirando, a lo que Rías diría, Bardo, ¿acaso tú
Así ellos recordarían cómo fue que él detuvo a Kuroka sin usar sus manos, así ella diría, Bardo, ¿acaso te volviste más fuerte en este mes? Donde Issei diría, ese fue el haki del conquistador, donde Sona diría, el haki del conquistador, pero si no se vio que usara sus manos, pero después Issei le explicaría cómo es que Bardo lo usaba, así ella y su séquito se sorprenderían, al igual que Loki se sorprendería por eso, y después diría, maldito, ¿qué acabas de hacer? Ahora sí, no me importa si tengo que destruir todo este lugar y causar otra guerra, pero acabaré contigo, pero después Ajuka y Azazel se mirarían, y comenzarían a preparar un hechizo, pero Smoke se daría cuenta de esto, y vería a Venus, quien entendería, así ambos se moverían ligeramente del camino de Loki, y después Ajuka y Azazel encerrarían a Loki en una jaula mágica. Donde él diría, ¿pero qué está pasando? Así él desaparecería junto a su mascota, mientras que Venus y Smoke esquivarían ese hechizo, así Odin los miraría, y después diría sorprendido, porque esos dos no ayudaron a Loki, técnicamente lo dejaron solo, y se movieron para que él recibiera el ataque, ¿qué está pasando? A lo que Azazel y Ajuka estaban tratando de atraparlos, pero después Venus extendería su mano, diciéndoles que se detuvieran, a lo que Venus diría, nosotros no venimos a causar problemas como Loki. Simplemente queríamos venir, ver, y conocer con nuestros propios ojos al tipo que derrotó a Galiel, a lo que Smoke diría, así que no esperen que los ataquemos, Loki actuó por cuenta propia, a lo que Rosweiss diría, pero ustedes son sus hijos, porque no lo ayudaron, a lo que Smoke diría, nosotros solo aceptamos ese nombre, porque tenemos intereses similares con él, pero solo con él, a lo que Venus diría, así que no se confundan, él tiene una alianza con la Brigada del Caos. Pero nosotros, a pesar de ser aliados de Loki, no tenemos ningún interés, ni la más mínima intención de ser parte de esa estúpida organización, a lo que Smoke diría, formar parte de un grupo de mocosos, deben estar locos si creen que nosotros nos rebajaremos a su nivel, no es así, Nekoma Takuroka, y ese estúpido mono, Bikou, ante esto Venus miraría donde estaban escondidos ellos, los cuales se asustarían, y después se irían rápidamente. A lo que Smoke diría, bueno, ya vimos lo que queríamos ver, así ambos verían a Bardo, y después dirían, fue un gusto conocerte, Monkey D. Bardo, así Bardo reaccionaría de su sorpresa, ya que también él estaba muy sorprendido por lo que dijeron esos dos, donde Smoke diría, por lo que hiciste contra Loki, te has ganado mi interés, y mi respeto, veo que eres alguien a quien no le importa en lo más mínimo su título, tú vas con todo, eso habla mucho de ti. Además, déjame darte las gracias, a lo que Bardo diría, las gracias, porque, donde Smoke diría, por derrotar a Galiel, ese imbécil, al igual que Loki, juntos no hacían medio cerebro, ambos eran como unos simples niños, solo buscar conquistar el mundo, el idiota por tener una ambición bastante corriente, causó su propia caída, así que por ese lado, agradecemos que le hayas dado una lección, donde todos se sorprenderían, pero Masikaros, Ninfu, Ariel, y Miguel, a lo que Smoke diría, así que espero que la próxima vez que te vea, no sean solo palabras, y me muestres el poder de Undi, que llevo esperando por mucho tiempo que un rival fuerte aparezca, así todos se sorprenderían, donde Bardo diría, si llega ese día, será mejor que te prepares, a lo que Smoke diría, mientras ponía una sonrisa, esa actitud me gusta. Porque de lo contrario, iré al mundo humano, y asesinaré a todos los que te importan, así todos se sorprenderían, a lo que Bardo diría, eso nunca pasará, así Smoke diría, eso espero, donde Venus solo miraría a Bardo con una mirada seria, pero después diría, bueno, es hora de irnos, así Smoke asentiría su cabeza, y después ambos se irían.